Dentro de poco se va a festejar los 500 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Descubrimiento no es una palabra realmente muy adecuada, muy exacta. Digamos entonces, de la colonización de Europa en América por intermedio de un supuesto descubridor. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo sabía de la existencia de América antes de Colón. Todo el mundo iba a América antes de Colón. Pero en aquel entonces, las guildas de mercaderes de toda nacionalidad que llegaban a América se cuidaba mucho de revelar el lugar donde iban a buscar mercaderías sumamente extrañas. Hacían jurar sobre los santos evangelios a sus marineros de no revelar la meta de esos viajes. Esto, por supuesto, sin hablar de la presencia en América del Sur de los sobrevivientes de Troya, pero sobre esto ya grabamos otra afirmación anterior, y de los vikingos, la misma cosa, que llegaron aquí en 1100, los vikingos, 1100 después de Cristo, mientras que los troyanos habían llegado en 1200 antes de nuestra era. Pero esto lo dejamos a un lado porque ya tocamos el tema. Lo que nos importa hoy en día es mostrar que en Europa se conocía ya antes de 1492 la existencia del continente que poco después se llamará América. Y voy a empezar con una anécdota, si quieren ustedes, aunque la palabra no sea muy adecuada. El geógrafo Marino de Tiro, del siglo I de nuestra era, cuenta algo sumamente extraño, que nadie lo lee a Marino de Tiro, pero además se perdió su manuscrito, pero se fue retomado después, posteriormente, y citado por otro geógrafo, en especial Ptolomeo. Dice pues Marino de Tiro que en el siglo I de nuestra era, un barco romano al mando de un capitán griego, Grecia formaba parte ya del Imperio Romano, se fue en viaje comercial hasta Indochina. Les va a extrañar, pero en el siglo I de nuestra era los romanos tenían un puerto en la India, cerca de Pondicherry, y un puerto en Indochina que se llamaba Ok-Eo, que se descubrió en el año 1945. Desde Ok-Eo, este barco siguió para Borneo y alcanzó la tierra en un pueblito de la costa que se llamaba Sabay y que se llama todavía así. Y después siguió hacia el este, navegó sin escala intermedia durante un número de días tan grande que no se lo puede contar, y finalmente alcanzó la muy conocida ciudad de Cattigara. Bueno, es un poco extraña, porque del otro lado de Indochina o de Malasia, como quieren, del otro lado no hay sino el Océano Pacífico. Sí y no. Nosotros sabemos que es así, pero para los romanos, los griegos, los chinos y los hindúes de aquel entonces, el Océano Pacífico no era sino un golfo gigantesco que se llamaba en el mapa de Ptolomeo Magnus Sinus, el Gran Golfo. Como no, si era grande, ya lo imagino. Y lo imaginamos todo. Pero el griego fue allá y abordó en el puerto de Cattigara.
Este puerto de Catiguara tiene características muy especiales, porque existió hasta el periodo incaico. ¿Y sabe cómo se llamaba en el periodo incaico? ¿Y cómo lo llaman todavía sus ruinas? Chan Chan. ¿Y dónde estaba este puerto de Chan Chan o Catiguara? Estaba sobre un golfo que en el mapa de Marino de Tiro, retomado por Ptolomeo, se llamaba Sinaron Sinus, el Golfo de los Chinos. Y entre paréntesis, cuando alrededor de 1850 empezaron a llegar inmigrantes chinos al Perú, un grupo de ellos tuvo la sorpresa increíble de encontrar en el pequeño puerto de pescadores de Petén, muy cerca de Chan Chan, un grupo de indios, entre comillas, cuyo idioma entendían perfectamente y que tenían un tipo físico muy diferente de los demás. Evidentemente los chinos frecuentaban la zona, pero los chinos llevaban en sus barcos a menudo comerciantes hindúes. Los hindúes nunca fueron grandes navegantes, pero utilizaban entonces estos barcos chinos gigantescos, entre paréntesis. Porque aquí nosotros tenemos ideas muy falsas sobre la navegación a principios de nuestra era o aún antes. Imagínense que había en aquel entonces en el Imperio Romano barcos que podían llevar hasta 600 pasajeros, además de la mercadería. Había un barco triguero que hacía la navegación entre Alejandría, en Egipto, y Italia, que era más grande que los de hoy, o que los corrientes de hoy, por lo menos. Y el explorador, no sé cómo llamarlo, era comerciante también, Bereber Ibn Battuta, que dejó un libro sumamente interesante sobre sus viajes en el Oriente y el Extremo Oriente, cuenta cómo navegó entre la India y China en un barco en el cual disponía no solamente de camarotes, para usar la terminología de hoy, sino un cuarto de baño y un cuarto de vestir para sus 4 mujeres. Evidentemente este junco chino era bastante grande. También sabemos de otro junco, pero de guerra chino, con toda una escuadra que llegó hasta el África del Sur y que volvió con a bordo jirafas. La jirafa es un animal bastante grande, ¿no? No se lo puede colocar en una canoa. Eran barcos enormes. Y supongo que el barco del griego Alejandro, greco-romano Alejandro, que llegó a la ciudad bien conocida de Catiguara, Valencia, Chan Chan, tampoco era una canoa. Navegaban. Más aún, Marco Polo, en su Il Milione, que pasó por un cuentero durante mucho tiempo, pero que había realmente llegado hasta China, comerciando durante su camino, por vía terrestre, llegó a orilla de un mar grande y nos cuenta que según los relatos de los habitantes, más allá del mar había una isla, en aquel entonces toda tierra desconocida de la isla, una isla gigantesca donde había un pueblo civilizado que tenía casas con techo de oro, bla, 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 en fin, todo el cuento. Bien, pero esto no lo había inventado porque existe este continente. Y llegamos entonces a un punto sumamente curioso. El viaje que en el año 450 de nuestra era hicieron bonzos chinos a un continente más allá del Pacífico, alejado de la costa china
11.000 lis. 11.000 lis es exactamente la distancia que separa China de América por la corriente Kuroshio. Estos bonzos hicieron un relato cuando volvieron, que después se mejoró, por supuesto, se arregló un poquito, que encontraba allá un pueblo civilizado, que tenía caballos, esto no es inverosímil, bueyes, estos bueyes eran bisontes que realmente no se podía domesticar como ellos cuentan que los habitantes los domesticaban, que tenía ciervos que montaba, esto ya es más interesante, y que utilizaba en muchos aspectos una planta muy rara. Las hojas, cuando eran tiernas, se podían comer, como las del bambú. El fruto del árbol se parecía a una pera. Y con el tallo de esta planta se hacía papel y vestido de papel. Bueno, esta planta es exactamente el maguey de California, de México e inclusive del norte del Perú. Y hay una ilustración que fue retomada en una enciclopedia china en el siglo pasado, y se la voy a mostrar porque es sumamente curiosa. Esta ilustración nos muestra, en efecto, un personaje que tenemos acá, un chino del norte, evidentemente, porque tiene una ligera barba, y este personaje, bueno, está junto a un animal que no es exactamente una vaca. El animal que el chino está ordeñando es evidentemente una llama. Se lo ve no solamente por su cuello alto, su cara especial, sino también porque tiene una pata de 2 pezuñas, que es una cosa muy excepcional. Es la llama de la cordillera de los Andes. Entonces estos chinos, cuando volvieron, hablaron, contaron, pero no inventaron nada. Meramente modificaron un poquito o se modificaron su relato a lo largo del tiempo, pero un poquito, no en cuanto a lo esencial. Tenemos entonces aquí elementos indicativos de la llegada de europeos de principios de nuestra era, por un lado a California, a América del Norte, y por otro lado a América del Sur, Chan Chan. Y aquí viene la prueba. Frente a las costas chinas, en Chan Chan, alrededor de Chan Chan, la costa tiene un aspecto un poco particular, mientras que toda la costa al sur del Ecuador es prácticamente rectilínea. En ese lugar, en el llamado Ecuador hoy, hay 2 cabos bien pronunciados. Estos 2 cabos se los muestro. Bueno, ustedes ven aquí una figura que fue diseñada por mi colega y amigo, el profesor argentino Dick Ibarra Grasso, que descubrió el hecho. A él se debe una prueba material de los viajes chinos e europeos a Chan Chan. Tenemos aquí en efecto esto es una reproducción del mapa de Ptolomeo. Este es de un imitador de Ptolomeo posterior, Lopo Men, un geógrafo portugués, y esta es la costa actual. Ustedes ven exactamente los 2 puntos, los 2 cabos que se encuentran en estos 3 mapas. Esto no pudo ser inventado, repito, todo el resto de la costa hasta el estrecho de Magallanes es perfectamente rectilínea. Esto no se podía inventar. Estos mapas nos revelan además